Comenzando este nuevo encuentro de debate en vivo desde la tele y, bueno, por supuesto, cerrando una nueva semana. Bueno, hoy los temas, ¿por dónde van a Y transitar? los temas van a pasar por las declaraciones del ministro designado de Transporte vinculado a la transición y los funcionarios públicos y, una vez más, un caso de femicidio que, por supuesto, preocupa y vamos a tener especialistas para que nos den algún aporte para el debate. Que tenga buen programa, Jaime. Buen fin de semana, Valentín, que pases bien. Señoras, señores, comienza Esta Boca es Mía. Estamos en vivo en la tele y, como decíamos recién, tenemos varios temas para compartir y para debatir. Uno tiene que ver con uno de los elementos de la transición, esta transición de un gobierno a otro, que además para muchos es un poco larga, pero bueno, tiene las fiestas tradicionales en el medio, pero lo cierto es que se van agregando y conociendo una serie de temas que hacen a la transición de un gobierno a otro, como les decía, y en este caso tiene que ver con los funcionarios públicos, que tiene que ver con determinados funcionarios pasantes que pueden terminar siendo presupuestados. Eso es preocupación del gobierno electo. Hizo declaraciones primero en desayunos informales en la mañana y luego en la sede de todos el ministro de Transporte designado, Luis Alberto Heber. Vamos a verlo. Es una sorpresa, porque no veníamos con ánimo de designar. Y se cumplen los 15 meses después del 1 de marzo. O sea que, en definitiva, ingresarían en nuestro periodo cuando nuestra voluntad política no es generar más posiciones que aseguran una cantidad de funcionarios realmente muy elevada. Redistribuirlos no sería una opción porque seguirían siendo parte del Estado, por lo que analizarán alternativas. Hay una ley que los habilita y que los respalda, es verdad. Esto es parte de la legislación vigente y, por lo tanto, cuando se toma un provisoriato se sabe que a los 15 meses queda presupuestado. O sea, es una forma que no ingresó, pero está para ingresar. ¿Es necesario este personal dentro del ministerio? Bueno, no lo sé, no lo puedo evaluar, no lo puedo decir. No sé si Juan José puede decir algo al respecto, pero estamos haciéndoles estudios. Tenemos 2.000 funcionarios. Es mucho funcionario. La preocupación es mayor porque la modalidad se encontró en varias carteras. No solamente está pasando en nuestro ministerio, sino, por lo que tenemos entendido, en otras carteras. Entonces, después aparece, no, entraron solamente en las áreas sensibles de educación. No, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas serán 40, serán 50, serán 60 que quedan presupuestados en mayo. Bueno, este es un tema que obviamente va a estar muy presente en estos días. Seguramente escucharemos a dirigentes sindicales, escucharemos a otros futuros ministros o directores generales de secretaría que darán más información y a partir del 1 de marzo habrá información concreta. Pero ahora, ¿cuál es la opinión de nuestro panel? Empecemos por Pablo Casals. Bueno, el tema de los funcionarios públicos es un tema que viene de larga data, ¿no? Para meter un poco en contexto el asunto, estamos hablando de que hay 1.700.000 personas en la población activa del Uruguay y hay aproximadamente 265 o 270.000 funcionarios públicos, que ya es mucho, a nivel regional es más del doble de varios países. Con respecto a este tema en particular, de la ley esta de la 19.121 creo que es, lo que es ley, pero el problema de la cantidad de funcionarios públicos que tenemos, ya lo decía el propio Mujica. Mujica decía que los funcionarios públicos era muy difícil hacerlos trabajar ya cuando era presidente y posteriormente siendo senador, ¿no? Él hablaba del tema del ausentismo del funcionario público, que es lo que no se entiende cuando se dice que se necesitan más funcionarios públicos para lugares sensibles y demás, cuando, refiriéndome a los dichos de Mujica, en el Ministerio de Salud Pública había prácticamente 4.000 personas por año de ausentismo y 4.000 personas y un 20% de ausentismo total en los funcionarios públicos que dejaban de ir porque les dolía una muela o lo que fuere. Entonces, esta ley que se creó y que se creó en el año 2013, ¿verdad?, que era cuando estaba el gobierno de Mujica, parecería ser que no se compasa con la realidad nacional, ¿verdad? Porque crear esta ley 15 meses y después presupuestado, cuando en realidad a todas leguas se nota que hay un exceso grande de funcionarios públicos, no tiene mucho sentido, ¿no? Camino. Sí, a mí me parece que, escuchando a Pablo,
Creo que tenemos que separar si estamos hablando de este caso puntual o de la opinión que cada uno de nosotros tengamos sobre los funcionarios públicos en general. Esto implica siempre que se habla de los funcionarios públicos, está explícita o implícitamente una mirada acerca del Estado, eso es innegable. Este es un disparador, ¿no? Esta situación Claro, actual. pero me da la sensación que si el tema central es trabajan o no trabajan los funcionarios públicos, yo ya quiero decir, yo no soy funcionario público y nunca trabajé para el Estado. Me parece que es un agravio, una vez más, sostener que los trabajadores públicos no trabajan. Creo que es un agravio fácil que se hace con cierta impunidad, porque el que le dice no le cuesta nada. Me parece también muy curioso, como un día sí, otro también, la figura de José Mujica desde la perspectiva política es adjetivada con epítetos muchas veces al borde del ofensivo, ¿no? Y sin embargo, cuando Mujica dice algo que a mí me conviene, es el primero en ser citado. Es una cuestión un poco paranoica que tiene mucha gente con quien fuera presidente de la República y que sobre ese aspecto constantemente hace manifestaciones sobre los cuales yo no suelo estar de acuerdo. En este caso en particular, advierto cuál es la preocupación del gobierno entrante, advierto cuál es la preocupación del futuro ministro Heber. Sin embargo, creo que Pablo también lo insinuaba, es norma, es ley, y sobre eso no me doy cuenta si puede haber otra mirada. Es decir, en efecto, según lo que entiendo, escuché que Scavarelli dijo, de la oficina civil, dijo que no puede adjetivarse eso como sorpresa porque justamente la ley dice que después de cierta cantidad de meses... 15 meses. Hay un análisis que se hace sobre el desempeño de ese funcionario, de esa funcionaria, y entonces tendrá la posibilidad o no de estar permanente en la plantilla. Entonces, sugerir que esto es una sorpresa me parece que como tal es equivocado, lo que no significa que sea equivocada la preocupación que tiene el ministro, que creo que son cosas distintas. Pepe. Todas las generalizaciones suelen ser bastante injustas. En el caso de los funcionarios públicos me parece que es así también. Hay muchos servidores públicos que trabajan y muchísimo dentro del ámbito público. Es cierto que ingresaron cerca de 70.000 nuevos funcionarios, particularmente en áreas de seguridad y la enseñanza. Ha crecido muchísimo la matrícula a nivel de la escuela pública. Se han creado otras instancias nuevas para el ingreso de funcionarios públicos porque se creó, por ejemplo, la UTEC, porque la matrícula en UTU tuvo un incremento que superó el 70%. Ahora bien, el tema de fondo acá es el sinceramiento del funcionamiento del Estado que le cabe a todos los partidos políticos, por aquello de la madre de todas las reformas que nunca se hizo, nunca se hizo. Entonces tenemos dentro del Estado enormes inequidades. El Estado que castiga, y hace bien en hacerlo, a aquellos que trabajan o promueven el trabajo en negro, tiene dentro de sus filas trabajadores en negro, por diversas modalidades. Antes había un sistema de calle, luego hubo la contratación en forma unipersonal, con lo cual había muchos funcionarios públicos que llegaban a fin de año y veían cómo sus compañeros cobraban en aguinaldo, tenían un salario vacacional y a ellos no les tocaba. Después se habló de la contratación por el sistema de participación público-privado. Y esto está llevando a que, por ejemplo, en algunas áreas del Estado, cuando se hacen horas extras porque se necesitan, el Estado no las paga, pero compensa con días. Conozco un lugar donde hay 2 trabajadores que son muy importantes para esa área, que cada uno de ellos tiene entre 360 y 400 días de licencia. No se la han tomado. Si quisieran tomárselas y no consultar a su jefe y tomarlas en conjunto, dejarían esa área sin trabajadores durante todo un año y seguirían cobrando, porque además es lo que corresponde. Y podrían hacerlo. Y podrían hacerlo, están en todo su derecho. Entonces me parece que debe haber un sinceramiento en lo que tiene que ver con la contratación de los funcionarios públicos, de manera tal de que se llegue un momento en que, bueno, hasta acá llegamos, se cubrirán las vacantes, se cubrirá lo que se necesita, pero la plantilla es esta, y por este sistema, y todos cobran lo mismo, igual función, y todos tienen el mismo tipo de contrato, cosa que hoy no ocurre. Un tope hubo en algún momento cuando el gobierno Jorge Valle, ¿te acordás? Sí, claro. Un primer gran tope, si querés, pero después se generaron todas esas... Y se llenó de esos calle, bypass. ¿te acordás? Esos bypass. Que eso motivó que esas buenas intenciones terminó provocando que se llenaba con aquella figura de los becarios y que era una situación un poco ambigua. Más o menos esos bypass que se hacen, y capaz que muchos de esos... Y estamos hablando del gobierno central, pero recordemos que hay 19 intendencias Además, que, entre otras cosas, han contratado por sistema de fideicomiso. Y bueno, les recuerdo los dichos de Moreira, no sé, una parte de los dichos. Sí, sí. Y además tener las empresas satélites del Estado, claro, que se rigen por el derecho privado, pero que también de alguna manera son financiadas por dineros públicos. Doctor Durán.
Sí, varias reflexiones. En principio, el gran Estado, el aparato burocrático, costoso, que todos los ciudadanos, todos los uruguayos bancamos ese gran aparato, la gran reforma que nunca vino, hace que se haya sido irresponsable por parte de quienes gestionaron el Estado estos últimos años, por cuanto no hubo una gestión adecuada en cuanto al ingreso de personal, y se es irresponsable en la transición. Y se equivoca Schiavarelli y se equivoca Camino con su reflexión en cuanto a que es una sorpresa. Y yo les voy a decir por qué es una sorpresa. Es una sorpresa que entren por la ventana funcionarios a través de este método. Es una sorpresa que en un ente público en diciembre del 2019 se estaban renovando contratos por un año, es decir, en una gestión en la que ya no van a estar. Y eso es irresponsabilidad. Es irresponsabilidad hacer licitaciones en épocas en las cuales ellos ya no van a estar o el gobierno que se está yendo no va a estar. Entonces, yo lo que llamo es una gran reflexión de responsabilidad de quien genera, primero, percibe el dinero que todos los uruguayos volcamos en el Estado y el Estado administra cual el dinero fuera infinito, cual si fuéramos Estados Unidos, cual si fuéramos el Banco Mundial. Y llega un momento que el dinero se acaba y que no hay solución, incluso para cumplir las políticas públicas, las esenciales. Es decir, hoy tenemos funcionarios públicos, muchos en determinadas dependencias y en otras no tenemos. Es decir, tenemos necesidades de funcionarios públicos. ¿Podemos correr funcionarios de un lado para el otro? Habrá que estudiarlo, habrá que buscar el mecanismo para hacerlo. Después, sobre lo que decía en cuanto a qué ocurre en el gobierno central y en el gobierno municipal. Y allí se hablaba en referencia a Moreira, citaba Pepe. Yo allí me llamo una gran reflexión, porque el caso Moreira va a traer mucho que hablar. Y probablemente el caso Moreira vaya camino al archivo y todo quede allí. Entonces yo me llamo una gran reflexión porque acá se dice mucho y después los hechos mandan. Marta. No puedo menos que preocuparme de que cuando hay lugares donde realmente hay carencia de funcionarios, como puede ser en el Poder Judicial, por ejemplo, que siempre estamos diciendo no, porque precisan equipo técnico, no, porque para atender la nueva ley, no, que hace falta más gente para evaluar los riesgos y evitar los femicidios, que es el tema que hablamos después, tengan esa carencia de funcionarios y tomen en un ministerio como Transporte una cantidad de funcionarios que no queda muy claro, porque creo que la modalidad de contratación está prevista para cuando no hay vacantes para cubrir desde adentro del ministerio. Entonces, ¿es tanta la necesidad de funcionarios para haber tomado estos otros o para integrarlos? ¿No sería momento de, bueno, señores, gracias por los servicios prestados, rescindimos contrato y afuera? Me preocupa que estemos entrando a una transición de gobierno con piedras en el camino, ¿no? Las piedras que vienen de la mano de no subirme las tarifas, que todos protestamos con la suba de tarifas, pero parece que esos son como pequeños obstáculos que le pone al nuevo gobierno para que tropiece desde el vamos. Y con un cúmulo de funcionarios nuevos que va a haber que pagarles también, con un Estado que ya es pesado. Yo no entro a juzgar si los funcionarios públicos trabajan mucho, bien, poco, mal, si faltan o no faltan, eso será un tema que lo dirán las autoridades correspondientes. Lo que sí veo es que para la cantidad de habitantes que somos, hay demasiados funcionarios públicos. Y que tradicionalmente en este país, cada gobierno que ha entrado, y no estoy hablando de blancos, colorados, frente amplistas, no, cada gobierno que ha entrado ha abierto llamados y ha cubierto cargos. Entonces, ¿esos cargos eran realmente necesarios o eran compromisos asumidos en campaña? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que hay demasiada gente en el Estado y no sé si se justifica. Y sin embargo, nos quejamos de otros servicios que son muy deficitarios y ahí no se contrata gente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Digo, vamos a tener que racionalizar, porque si no seguimos hablando de no, hay que dotar de funcionarios, no, hay que dar recursos, pero la torta es una sola. Si yo reparto las porciones a la gente que menos la necesita, bueno, voy a tener otra gente que va a estar muy mal parada. Entonces, bueno, reflexionemos todos, señores, ¿qué estamos haciendo? Virginia. Creo que lo que decían al principio de la generalización, me parece que estamos todos de acuerdo, no se puede generalizar y decir que los funcionarios públicos o no trabajan bien. Yo como abogada que también trabajo un montón con funcionarios públicos, por ejemplo en el Poder Judicial, hay muchos funcionarios que trabajan mucho y muy bien, eso nadie lo discute. Ahora, creo que tampoco está muy en discusión el tema de la superabundancia de funcionarios públicos, no es algo que se viene hablando, como decía Pablo más temprano, desde hace mucho tiempo. Entonces, estas cosas, estas noticias siempre rechinan porque son muchísimos funcionarios
funcionarios que se están pasando a ser presupuestados en el Estado con todo lo que eso implica, ¿no? La estabilidad, inamovilidad, un montón de características que tienen los funcionarios públicos que después eso requiere, como hablaban, presupuesto. Y presupuesto que justamente coincido totalmente con Marta en el tema que vamos a hablar después, justamente vamos a seguramente mencionar varios, que falta presupuesto. Por ejemplo, para aplicar una ley que tiene las mejores intenciones, pero sin presupuesto no se puede llevar a la práctica. Entonces el presupuesto falta no solo en ese tema que vamos a conversar, en muchos temas. Siempre estamos hablando de que hay que mejorar la educación, la salud, entre otros, ¿no? Tantas cosas para la seguridad, tantas cosas para mejorar en el Estado, y resulta que seguimos generando más funcionarios públicos cuando la idea que todos tenemos es que no hay tanta necesidad, tanta demanda, y por lo tanto me parece que eso es un perjuicio para el Estado, en definitiva, para todos. Creo que en esta primera ronda de opiniones ha quedado algunos puntos que podemos seguir debatiendo. Por ejemplo, el hecho de verbalizar que está topeado el ingreso a funcionarios públicos, salvo en lugares esenciales, pero se crean los diferentes bypass que hablábamos en diferentes épocas. Sí, por otro lado, sí, ahora déjame resumo esto, simplemente para darles elementos para seguir debatiendo. Después también está el tema del calendario, lo que decía él, ¿no? El hecho de generar acciones que se sabe que van a trascender el nuevo gobierno. Entonces, ¿hasta dónde está bien? No quiere decir que sea ilegal, pero es de buena vecindad, ¿no? Del vínculo entre el gobierno en funciones y el gobierno entrante. Es decir, son elementos que hacen a la gestión de la administración pública. Alejandro. No, porque como el amigo Durán dijo que me equivoqué, de última, yo no tengo miedo de equivocarme. Y además, picardía mediante, si Durán me dice que me equivoco, es que ando bien. Pero en todo caso, en este asunto no me equivoqué porque yo lo que hice fue citar lo que dijo Schiaparelli. ¿Se entiende? Por lo tanto, vos podés decir que Schiaparelli está equivocado, pero yo, en condición de periodista, no me equivoqué porque lo que hice fue citar lo que dijo un jerarca que sobre el tema tenía una opinión y que además me parecía en este contexto... Recordemos que Schiaparelli es el director de Oficina de Servicios Civiles. Sí, como comenté hace un rato, y me parece que era importante tenerla en cuenta. Y en cuanto a lo que dice Virginia, si bien creo que coincidir desde donde lo dice en cuanto al espíritu, yo no estoy tan seguro de que todos tenemos claros y que todos partamos de la base que hay superabundancia de funcionarios públicos. En Uruguay faltan maestros, chiquilines. Hay ausencia de maestros. A Uruguay necesitaría más maestros de lo que tiene. Por lo tanto, estamos advirtiendo que si vos contratás más maestros, son funcionarios públicos. Bueno, y nadie esas son las áreas esenciales, por eso yo dije que era necesario afinar el concepto. Sí. Porque si nosotros al barrer decimos en Uruguay hay demasiados funcionarios públicos, cometemos, por lo que tú mismo dijiste acerca de la generalización, una injusticia. La injusticia que es hija de la generalización. Seguramente en algunas áreas se necesitan mucho más aún, y seguramente en muchas áreas hay sobrepoblación. Y además, junto con todo eso, lo que hoy señalaba Pepe, hay una desigualdad escalofriante en la escena pública, y yo diría, si me apurás, aumento la apuesta, es escalofriante la diferencia en cuanto a los derechos que tienen muchas veces ciudadanos que son trabajadores públicos y ciudadanos que no lo son. ¿Y quién debería pensar el Estado en esos lugares? Homogeneizar, equilibrar, que no haya abundancia en unos lugares y carencias en otros. Es oficina de servicio civil, es planeamiento, por eso, digamos, acá entonces está faltando una instancia. Históricamente estoy hablando, no estoy hablando de ahora. Históricamente una instancia de alguien que piense el Estado como tal. Solo para responder esa pregunta, un liderazgo político que use las herramientas del Estado y que sea un compromiso multipartidario. Que estoy seguro que en una reforma del Estado que no se hizo o la que se vaya a hacer, estoy seguro que va a generar esa instancia de cabeza directora o coordinadora o estratégica de lo que es el Estado. Sí, yo lo que quería aportar es... Esto es un tema de equilibrios, es decir, necesidades donde se requieren funcionarios públicos. Bueno, Alejandro hablaba de maestros, la salud. Sí, claro. Hay muchos lugares, enfermeros, muchos lugares, espacios donde se requieren funcionarios para obtener una mejor atención, eficiencia en lugares públicos. Y por otro lado es el abro la puerta y entran los compañeros, abro la puerta y entra todo el mundo. ¿Por qué no me importa? Gasto como que la plata me sobrara. Y lo que hay que ver es cuando las intendencias o cuando el gobierno central tiene superávit. Por ejemplo, Colonia, podemos hablar de becarios y
tiene superávit a nivel municipal. Entonces, si vos tenés un gasto ordenado, la casa en orden, y tenés, por otro lado, ingreso de funcionarios contratados, está bien, en la medida que sean esenciales. Pero por otro lado, si yo no tengo un orden del gasto y gasto y no tengo plata y entran por la ventana funcionarios, contratos, bueno, es allí donde se genera el problema. Creo que es el justo equilibrio y el orden del Estado desde la OPP, creo que sería el lugar fundamental. Especialmente porque hay que acomodar una tercera línea, digamos, de gobierno. Cuando uno ve un ministro, un subsecretario o un director, y allí empieza el tema de la gestión. Ahí, en ese tercer escalón, es donde comienza. Yo quiero recordar un gran trabajo realizado por un hombre que yo considero que intentó llevar a cabo una reforma del Estado, Conrado Ramos, sí. que insisto, lo intentó en el gobierno de Vázquez, lo intentó en el gobierno de Mujica cuando era el número 2 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la cosa quedó en la nada. Pero allí hay cosas muy interesantes para tener en cuenta en ese trabajo que se realizó por parte de Ramos. Es un especialista a nivel internacional en esos temas, además. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que es el hombre que más sabe en cuanto a reforma del Estado, pero lamentablemente no se lo tuvo... de la academia, no solo de la por supuesto. No se ha tenido en cuenta su opinión o ha quedado un poco relegado. Vaya a saber uno por qué. Porque estamos hablando de que este tema viene de larga data y no se llega a la voluntad política de implementar la reforma. ¿Qué significa implementar la reforma? Bueno, primero evitar las inequidades, porque estamos hablando de trabajadores, y después gestionar bien, saber dónde se necesitan, como decía Durán. Bueno, necesitamos más en el área de salud, enfermeros, policías, vayamos por ahí. Si tenemos 40 o 30 más en el Ministerio de Transporte, y bueno, habrá que tomar una decisión. Sí. ¿Pablo? Complementando un poco lo que acaban de comentar y refiriéndome a Mujica nuevamente, a pesar de que a Alejandro no le gusta, pero en esta vez me estoy refiriendo de buena forma porque estoy de acuerdo con lo que dice. Yo creo, al igual que Mujica, que hay que reformar la ley de ingreso. Esta ley que tenemos nosotros, lo que dice, en muy breve síntesis, que después de 15 meses, como ya lo hemos dicho acá, logra presupuestarse el funcionario, ¿verdad? Queda la inamovilidad. ¿Qué es lo que decía Mujica? Y con buena razón. Decía, este tipo de contrataciones deberían estar 5 o 6 años a estudio, trabajando por supuesto para el Estado, y luego de un análisis exhaustivo de la situación, ver si se pueden presupuestar y quedar inamovibles o no. Pero no como esto que se renueva en forma automática, que por lo general, no en todos los casos, pero en muchos de ellos, son favores políticos que se hacen, porque todo eso lo sabemos todos, y el que no lo sepa o lo quiere ignorar, bueno, ese es otro tema. Y entonces de esa forma darle una mayor implementación. ¿Que falta el maestro? Claro que falta el maestro. ¿Que faltan enfermeros en los hospitales de pronto? Claro que faltan enfermeros en los hospitales. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno hace un favor político, no van de maestros o no van a los hospitales. Van a determinados organismos que lamentablemente no cumplen con la función y en muchos de los casos no los precisan. Igual, objetivamente, porque si no... Una pausa, sí. 20 segundos. Temo que estemos generando un relato que no condice con la realidad. Sobre que hay grandes inequidades e injusticias, yo creo que acá es unánime la visión. Sin embargo, también hay que decir que el grueso del aumento del funcionariado público en los últimos años tiene que ver con esas áreas: la salud, la educación y la seguridad. Esto es objetivo, número a número, es así. Lo que no significa que haya habido, muy seguramente, aumentos en otras áreas de poca o por lo menos de no tan clara explicación. Claro, es esto, o sea, es lo que está diciendo Heber. Sí, claro. Los 70.000 funcionarios que ingresaron en los últimos tiempos. No sabemos si son pasantes, bueno, tampoco está bien, pero eso. ingresaron 70.000. ¿Sí? Bueno, pero la mayoría de dónde, es lo que hay que decir. Por eso no, pero ahí es donde entran todos. Ahí entra la discusión. Yo simplemente lo único que digo es, estamos discutiendo esto porque Heber puso el ejemplo concreto de una situación que no es ni de la salud ni de la seguridad, ni de su cartera, y bueno, entonces, y sucede en otras carteras. Empecé diciendo que el ministro estaba bien, hacía bien preocuparse. No, de acuerdo, pero... Es lógico. No, pero simplemente para como era al final, para redondear cómo es la idea. Seguimos adelante, estamos en el debate, como cada tarde, aquí en Esta Boca es Mía, en vivo, en la tele.